A ver, buenas tardes. Vamos a empezar un poco indicando respecto a la Oficina de Integridad, ¿no? ¿Cómo se crea la Oficina de Integridad? La Oficina de Integridad se conforma en el año 2018 mediante la resolución jefatural 059-2018 del CIS. Esta resolución se da en el marco del reglamento del decreto legislativo 1327, que establece medidas de protección a los denunciantes de actos de corrupción y sanciona denuncias realizadas de mala fe. ¿Okay? En el marco de este decreto supremo es que se conforma la Oficina de Integridad Institucional en el CIS. ¿Cuál es la finalidad de esta oficina? Es la de promover la ética y la integridad en el seguro integral de salud. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las funciones? Recibir denuncias sobre actos de corrupción que realicen denunciantes y que contengan una solicitud de protección al denunciante. ¿Qué significa esto? Que una persona natural o jurídica, trabajador del CIS o no, o ciudadano común y corriente, puede enviar una denuncia al CIS respecto a un acto de corrupción. Y esta denuncia, ¿okay?, puede tener protección de parte del denunciante. Por ejemplo, si es trabajador o de FISAL, ¿ok?, del pliego CIS, ¿ok?, esta persona puede solicitar protección. Por ejemplo, en el caso de que pueda tener alguna represalia de parte de la persona que denuncia, que podría ser su jefe, su compañero, etc. Otra de las funciones es evaluar los hechos y documentos que sustentan las denuncias, ¿okay?, y disponer de aplicación, de ser necesario, de protección al denunciante. ¿Qué significa esto? Que esta oficina, nosotros como Oficina de Integridad, muchos se nos confunde con Secretaría Técnica, pero no es así. Nosotros como oficina no iniciamos procesos administrativos, disciplinarios. Nosotros lo que hacemos es evaluar los hechos de las denuncias, ver si corresponde o no, ¿okay?, y corresponder, remitimos esta denuncia a la Secretaría Técnica o a la Procuraduría, de ser necesario. ¿Ok? Esa es la función. Nosotros no precalificamos, nosotros no hacemos eso. Nosotros solamente evaluamos la denuncia, si vemos que está conforme a los requisitos de admisibilidad de esta denuncia, ¿ok?, lo que hacemos es remitirla a la Secretaría Técnica, a la Procuraduría, de corresponder. Evaluar si la denuncia presentada es maliciosa y disponer medidas correspondientes. Muchas veces, esto va a que muchas veces nosotros recibimos, como Oficina de Integridad, denuncias falsas, denuncias porque bueno, hay gente que por tener alguna animadversión con otra persona, lo denuncia, ¿no? Acá han habido y siguen existiendo muchas denuncias de este tipo, ¿no? O sea, muchas veces, entre las que más recuerdo, se me viene a la cabeza, son, por ejemplo, la que hubo contra el gerente de negocios y financiamiento, ¿no?, contra Edison. A Edison lo denunciaban por no tener bachiller, supuestamente por no tener título de bachiller, ¿ok? Y decían, era tan absurdo que decía que el funcionario estaba cuestionado porque no tenía diploma de bachiller, pero sí tenía diploma del grado. ¿Entienden? O sea, era ilógico, ¿no? O sea, pensar que una persona puede tener el título, pero no el bachiller, es algo ilógico, pero tipo de esas denuncias nos llegan a cada rato. Otra función es trasladar la denuncia y los documentos que la sustentan a la Secretaría Técnica, encargada de precalificar las presuntas faltas disciplinarias de la entidad, o al procurador de ameritarlo. También coordinar con la Oficina de Recursos Humanos del CIS el contenido de las capacitaciones del personal en materia de probidad en el ejercicio de la función pública. Y participar y conducir el proceso que lleva a la aprobación del plan anticorrupción, así como hacer seguimiento de su cumplimiento. Este tema del plan anticorrupción tiene como referencia o antecedente la política
Nacional de Integridad y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, de 2018 al 2021. Nosotros como CIS, en el año 2018, elaboramos un plan de integridad y lucha contra la corrupción, que tuvo 2 años de vigencia, en el año 2018 y 2019, y ahora en el 2021 estamos elaborando otro plan, ¿ok? Que no, o sea, no va a ser plan como tal, sino van a ser acciones de integridad y lucha contra la corrupción, en el cual estamos incluyendo también al FISAL para esto, para este tipo de acciones. Milagros, por favor. Modalidades para ingresar la denuncia. En el CIS se realizó una directiva administrativa que regula las denuncias sobre actos de corrupción y el otorgamiento de medidas de protección al denunciante. Esta directiva fue aprobada mediante Resolución Jefatural 138 del 2018, ¿okay? En julio del 2018. Ahora, esta RJ, entre otra información que indica, como por ejemplo, cuál es el procedimiento de la denuncia, cuáles son los requisitos para poder realizar una denuncia, indica también qué modalidades tenemos para recepcionar la denuncia. Entre ellas tenemos, primero, y es la más utilizada, diría yo, las denuncias que recibimos mediante el correo. Es correo es denuncias@cis.gov.p. Esa es la primera modalidad. La segunda es presencial, cuando una persona viene acá a la Oficina de Integridad a plantear su denuncia. La tercera es vía telefónica, al 514-5555, anexo 1011. La cuarta es por medio de documento físico, mediante el cual una persona, en sobre cerrado, presenta a mesa de partes la denuncia dirigida a la Oficina de Integridad, o también esto lo puede hacer cualquier persona en una UDR o una GMR, presentarlo en esas partes dirigida a la Oficina de Integridad, y también por el sistema de denuncias en línea de la entidad. Adelante, Milagros. Este es el portal, para los que no lo conocían, de denuncias. Aquí, si ustedes ven en la parte derecha, hay un botoncito que dice denuncias. Esto era actualmente para ingresar, esto era digamos, la foto en el caso de ingresar por el portal del CIS anterior, ¿no? Ahora que estamos en la plataforma gov.p, la forma de entrada es, retrocede por favor. La forma de entrada es por el portal gov.p. Ustedes van al final de la página del portal, al final de la página del portal gov.p, y van a ver una parte que dice denuncias anticorrupción. Le dan clic a ello y les va a salir esta pantalla. ¿Okay? Le dan clic en denuncias y los va a llevar a otra pantalla, que es esta de acá, que dice denuncias anticorrupción. Ustedes le dan clic en formulario, ¿ok? Y de esta manera llenan todos los datos, ¿no? Las denuncias pueden ser anónimas también, ¿ok? Y también pueden ser, porque hay mucha diferencia entre una denuncia anónima y una denuncia en la cual la persona pide que se proteja su identidad, pero no es anónima. Es decir, una persona puede venir acá identificándose a plantear una denuncia, pero esta persona me dice, yo no deseo que se conozcan mis datos. ¿Ok? Esta es una persona que quiere la reserva de identidad. La anónima es cuando regularmente me llega por correo electrónico o por documento, mediante la persona no indica ni nombre, ni teléfono, ni DNI, ni nada. Esa es la diferencia entre una denuncia con el principio de reserva y otra que sea anónima, ¿no? En las denuncias que son anónimas, por ejemplo, la persona no le puede hacer seguimiento. Porque en una denuncia regular, cuando una persona da su nombre, nosotros como Oficina de Integridad tenemos el deber de comunicar los avances de la denuncia.
En el tema de una denuncia anónima no podemos hacer eso. No lo hacemos. ¿Ok? Entonces, la denuncia, el portal es súper amigable. ¿Ya? Hay que llenar todas las pantallas que están ahí, los medios probatorios, los nombres. Lo único que necesitamos, si una denuncia es anónima, ¿ok? Como su nombre lo dice, no requerimos ni siquiera nombre ni DNI, ¿ok? Ni teléfono si es posible. Pero sí vamos a necesitar, si es anónima, aunque sea un correo. ¿Para qué? Para poder comunicarnos. Porque muchas veces presentan una denuncia, ¿ok? Y faltan datos o faltan requisitos para su admisibilidad. Entonces, a fin de que se pueda subsanar esta denuncia y pueda ser gestionada de manera correcta, debemos comunicarnos con el denunciante. ¿Cómo? Por correo. Si quiere que sea anónimo, por correo. Que no dé ni su teléfono, como digo, ni su teléfono, ni su dirección, ni su nombre, ni su ni nada. Pero aunque sea, vamos a necesitar un correo para ello. ¿Okay? Luego, cuando se envía esta denuncia, llega al buzón de denuncias del SIS. Si uno pide en este buzón de denuncias si realiza una denuncia alegando el principio de reserva, va a llegar la denuncia a la Oficina de Integridad con un código cifrado, que solamente lo vamos a ver acá en la Oficina de Integridad. Cuando esa denuncia sea remitida a la Secretaría Técnica o a la Procuraduría, ¿okay? No se va a indicar la identidad del denunciante. ¿Okay? Eso es cuando una persona requiere que se le otorgue la reserva del caso, ¿no? También existen denuncias de mala fe, como digo, ¿no? Esas denuncias de mala fe son cuando, por ejemplo, reiteradamente una persona hace una denuncia contra alguien sin prueba alguna, sin tener base alguna, sin tener algún documento que sustente su denuncia. En esos casos, lo que nosotros hacemos es derivar esa denuncia a la Procuraduría, ¿okay? Para que ellos hagan, de acuerdo a sus funciones, realicen la denuncia a la Fiscalía, primero empiezan con la policía de delitos informáticos, ¿me parece? ¿Okay? Donde buscan la identidad de la persona, de dónde vino el correo, ¿ok? Para poder perseguir y sancionar a la persona que hace una denuncia de mala fe, ¿no? Porque eso es algo que no debe ocurrir. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Milagros Guerra. Laboro actualmente en la Oficina de Integridad Institucional y en esta oportunidad tengo la responsabilidad de poder disertarle y compartirles un tema de una capacitación en ética en la función pública. Veremos un tema de las declaraciones juradas de intereses y finalmente concluiremos con los delitos en la administración pública que son cometidos por los funcionarios en el ejercicio de su función. Para ello, primero, quiero que vean un videíto que está a continuación. Hay una gran diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Un hombre pide una pizza, la pizza llega al hotel donde él está. La mujer abre la caja y le dice: mi amor, no hay pizza. ¿Cómo no hay pizza? Hay dólares, cuentan $1,800. Y él le dice: no, mi amor, si algo me enseñó papá es a ser honesto. Ella le da un beso y le dice: mi amor, pero la pizza costó 17, tenemos $1,800. No, vamos a la pizza. Y él va decidido a entregar la caja. Llega a la pizzería y la entrega y ella se pone brava: usted es muy tonto. ¿Cómo va a hacer eso? Ese dinero es nuestro. No, eso no es nuestro. Y lo entrega. En la pizzería lo aplauden, le abrazan, le agradecen. Y sale el joven gerente de la pizzería y le dice: ¿usted escuchó el anuncio en la radio? ¿Cuál anuncio? Mi hermano trabaja en la radio, él quiere entrevistarlo, que usted le cuente a todo el mundo lo que acaba de hacer. No tengo tiempo. Deme mi pizza que me tengo que ir ya. Bueno, déjeme su nombre, sus datos, yo sí le cuento a todo el mundo lo que usted hizo. No tengo tiempo. Mire, se llevó al joven de la pizzería y le dijo: ni se le ocurra decir quién soy. ¿Pero por qué, si lo que usted hizo es loable? Sí, me gustaría salir en la radio con su hermano y contarle a todo el mundo que entregué la caja con los dólares, pero no puedo. ¿Pero por qué no puede? Porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. ¿Cómo voy a salir en la radio diciendo que pedí una pizza, que estaba en un hotel? No, usted está loco, deme mi pizza que me tengo que ir ya, invéntese otro cuento. Y salió y se fue. Hago una pregunta al auditorio: ¿era un hombre honesto, sí o no? Sí, entregó la caja. ¿Era un hombre íntegro? Porque honestidad habla de lo que yo hago, integridad habla de lo que yo soy.
Honestidad habla de lo que yo digo, integridad habla de lo que yo pienso, honestidad habla de mis actos públicos, integridad habla de lo que yo hago, aunque nadie me esté viendo. La honestidad es buena, pero necesitamos con urgencia en Latinoamérica una juventud, unos nuevos líderes en integridad que entiendan que eso sí, que vale la pena. Tal vez no a corto plazo, pero a largo plazo sí. Bien, vuelvo a replantear la pregunta al auditorio, ¿no? Como decía Yokoi Kenji en el video, la persona que devolvió la caja de pizza con los $1.700, ¿fue una persona honesta o no? Efectivamente, fue honesta porque devolvió la caja con los dólares, pero esto habla solo de las actitudes que tiene esta persona al exterior, la honestidad. Pero la integridad habla acerca de lo que uno tiene interiormente. Es decir, ese señor no fue consecuente o no era consecuente de lo que pensaba a lo que hacía. Puesto que, imagínense, ese señor pudo haber sido premiado por haber devuelto esta caja, pero ¿acaso era íntegro? No, porque esta persona se encontraba con su amante, con otra pareja, en la cual decía, ¿cómo es posible que yo pueda salir en la tele? Me gustaría mucho, pero no puedo porque esa persona no es mi esposa. Quizás pueda sonar que es un poco colorido este tipo de videos. Sin embargo, nos preguntamos que eso también sucede siempre a nuestro alrededor, ya sea la ética y la integridad, la honestidad que están relacionadas entre sí, pueden suceder en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestro trabajo. Y nosotros como servidores públicos debemos observar las conductas que tenemos cada uno de nosotros frente a la situación en la cual nos desenvolvemos en nuestros trabajos, porque cada uno de nosotros servimos para el Estado. En ese sentido, el ámbito de la ética, si hablamos un poco de historia y etimológicamente hablando, el ámbito de la ética proviene de un griego, de una palabra griega que significa ethos. Y esto significa costumbre y carácter moral. La moral, por ende, proviene del latín mos moris y significa hogar, costumbre, carácter moral. Si hablamos etimológicamente, claro, van a significar lo mismo, pero en la vida cotidiana se va a utilizar de manera indistinta. Ahora, si nos preguntamos nosotros como servidores y como funcionarios, ¿qué es la ética? Podemos decir que es un conjunto de reglas y normas morales que van a regir el actuar de las personas, el actuar de los administrados, el actuar de los servidores y funcionarios públicos. Es el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal en la conducta humana. Es así como nuestro angelito y nuestro diablito, de poder saber si nuestras actitudes como funcionarios están bien o no. ¿Para qué sirve la ética? La ética sirve para una convivencia pacífica entre los seres humanos. Va a promover un comportamiento moral de forma que las personas podamos convivir en sociedad. El ámbito de la ética es el ámbito de la convivencia humana. ¿Dónde está presente la ética? En nuestra conducta y en nuestra práctica diaria. ¿Nuestras acciones y conductas afectan a otro? Es cierto. Sean nuestras acciones buenas o no ajustadas o malas, por así decirlo, van a afectar efectivamente a los otros servidores y a la conducta humana que tenemos en la sociedad. Normalmente una persona suele moverse en 5 planos: una individual, la familiar, la social, la laboral y la profesional. Lo que se espera en realidad es que independientemente del lugar en el que se encuentre, todas las personas se rijan por una misma ética. En ese sentido, la ética tiene mucho que ver con las exigencias de conductas y orientaciones para la vida de las personas como agentes morales, y cuyas acciones y conductas afectan de uno u otro modo el bienestar, el desarrollo o los derechos de otras personas. Por otro lado, tenemos la ética pública.
La ética pública es una disciplina que va a estudiar y analizar el perfil, la formación, el comportamiento responsable y comprometido de las personas que se ocupan de asuntos públicos, generando un cambio de actitud en ella al inculcarles los valores del servicio público. Ahora, una persona responsable es aquella que va a tomar las decisiones de una forma consciente, con conocimiento de lo que está haciendo y que a su vez acepta las consecuencias de sus actos. Es también la ética pública una virtud, porque es la capacidad que tenemos de asumir las consecuencias de nuestras decisiones, respondiendo por ellas con argumentos válidos y enmarcados dentro de una moral y una legitimidad. Como dice este PPT, ¿no? La ética pública, las relaciones se dan de dos maneras: al interior de instituciones sociales, políticas, gubernamentales e incluso de empresas privadas que prestan servicio a la población. En este ámbito, lo fundamental es la ética profesional. El ejercicio de nuestras funciones de manera apropiada y con respeto a las normas que las regulan. Y por otro lado, las relaciones que entablan los ciudadanos con dichas instituciones en calidad de usuarios de servicios o de portadores de derechos. Hablamos también de ética pública cuando un servidor público con responsabilidad ética va a tener que observar siempre los principios, las reglas de conductas éticas, ejecutar sus funciones con eficacia y con calidad, satisfaciendo y respondiendo de forma continua, ojo, las necesidades de la sociedad, que es la esencia de su quehacer cotidiano. Un servidor público, señores, al estar al servicio de la sociedad, debe mantener una conducta transparente, responsable y honesta, acorde a los principios y a la ética pública, dado que el objetivo que tenemos nosotros como servidores es el de servir a los ciudadanos. También se debe tener un perfil ya establecido, sin necesidad de establecer una legalidad o una parametrización ni un esquema sancionatorio de sus acciones. Acá como tenemos en este PPT, ¿qué es la ética pública, no? Desempeño de los empleados públicos basado en la observancia de valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública. ¿Dónde está enmarcado todo esto que les señalo? En un código de ética de la función pública. Este es el marco normativo. El código de ética es un instrumento clave para fortalecer la integridad en cualquier organización pública. Estos códigos son formulados para capturar el carácter distintivo de los dominios y profesiones del servicio público y guiar el comportamiento de los actores. En este PPT podemos observar el Código de Ética de la Función Pública. Hace poco más de 10 años fue aprobado el Código de Ética de la Función Pública mediante Ley 27.815, incorporando en el ordenamiento jurídico 8 principios, 6 deberes y 5 prohibiciones de innegable base moral. ¿Qué conforma este Código de Ética? Un conjunto de preceptos dirigidos a profesionales que elaboramos en las entidades públicas, para que a través de su cumplimiento promuevan una generación de confianza y credibilidad en la comunidad sobre la función pública, ¿no? Que tanto se ha perdido en estos tiempos, y en quienes ejerzan también la función pública. Obviamente para ello resulta indispensable promover sostenidamente su conocimiento, comprensión y cumplimiento espontáneo. ¿Qué pretende el Código de Ética? Este pretende ser un estándar ético común exigible a cada empleado y empleada pública, independientemente de su posición jerárquica, de la antigüedad que tenga en el cargo, de la especialidad de la labor que realiza o de la entidad en la cual se desempeña. Precisamente este estándar ético, por su propia naturaleza, es distinto al modelo o parámetro ético existente en la gestión privada. Hablar de la ética y los estándares en el ámbito privado y en el ámbito público es totalmente distinto, pues hay cosas perfectamente lícitas y admisibles para un particular que no lo son para quienes desempeñan una función pública. Por lo general, por ejemplo, ¿no? Recibir regalos y obsequios no es nada moralmente ilícito para cualquier particular.
sobre todo en fechas emblemáticas, ya sea, por ejemplo, un cumpleaños, aniversarios o días institucionales. En cambio, cuando se ocupa la función pública, aun cuando estos presentes no vayan aparejados expresamente a la búsqueda de ganar un favor, un favorcito por ahí, entonces no podrían admitirse como cualquier particular, porque estamos prohibidos de poder recibir regalos, dádivas. Hola. Se me está interfiriendo, me parece, con otro participante. Por favor, ¿podrían desactivar sus audios porque se está interfiriendo con... Ahora sí, creo que ahora sí. Ya está. Bueno, como les decía, ¿no? En efecto, quienes se desempeñan en la función pública deben mostrar una conducta intachable y proba de cara a la ciudadanía, porque es lo que busca la ciudadanía de nosotros, los funcionarios y los servidores públicos, que nos mostremos con responsabilidad, que sirvamos al ciudadano y que ajustemos nuestra conducta a un código de preceptos de normas legales. Vamos a desarrollar un poco lo que es la normativa sobre los principios, los deberes y las prohibiciones que tenemos como servidores y funcionarios públicos. Desarrollaremos en primer lugar el principio de respeto. ¿Qué señala el principio de respeto en el Código de Ética? Dice, ¿no? Adecúa su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y el debido procedimiento. Efectivamente, este principio tiene mucho que ver y mucha concordancia con la Constitución Política del Perú, la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley de Marco de la Modernización de la Gestión Pública. Pero esto es muy importante porque el sometimiento de las personas que laboran en las entidades públicas a la legalidad, bueno, entendida en su manifestación más amplia como la Constitución Política, leyes, reglamentos, sentencias judiciales, configura una de las garantías esenciales del Estado de Derecho, en su acepción de respeto. No solo se refiere a un respeto abstracto general sobre el ordenamiento de legalidad, sino de respeto a la ciudadanía y en general a los administrados, cuyas garantías y derechos están resguardados por la legalidad. La definición o esa definición de respeto enfatiza los derechos a la defensa y al debido procedimiento que protege a las personas administradas, para contextualizar las acciones de supervisión y de sanción que la administración ejerce conforme a ley, ¿no? Para la detección y penalización de ilícitos. Una manifestación de evidente incompatibilidad con este tipo de principio, ¿cuál lo constituye? Por ejemplo, si se incurren en situaciones de discriminación, sea por motivo de origen, de raza, de sexo, idioma, religión, condición económica o de cualquier otro índole, así como cualquier otra conducta, por ejemplo, un acoso, un chantaje que afecte la integridad personal. El principio de respeto en su manifestación de trato igualitario, digno y respetuoso debe estar presente no solo al interior de una entidad, sino que debe construir una premisa de toda persona que labore en el sector público. Así, por ejemplo, estamos revisando estas dos imágenes, ¿no? De esta persona que está siendo atendida en un centro médico y otras personas que están haciendo, ¿no?, una cola para poder ser atendidas, y se tiene un respeto por las personas adultas mayores para ser atendidas en prioridad. Principio de probidad. Este principio es actuar con rectitud, con honradez, con honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí o por interpósita persona. ¿Qué nos quiere decir este principio? Una empleada proba o un empleado probo es quien actúa con honradez, con rectitud de ánimo e integridad en su conducta funcional,
particularmente en su relación con las personas administradas, sean usuarios de los servicios o proveedores, e incluso frente al resto del personal. Este principio constituye la base de otros deberes éticos que están contemplados en el propio código, como la neutralidad, la transparencia, el ejercicio adecuado del cargo, el uso adecuado de los bienes del Estado, así como de prohibiciones éticas, como por ejemplo, ¿no?, la de mantener los conflictos de intereses, obtener ventajas indebidas, proselitismo político y emplear información privilegiada. Por el principio de eficiencia, es aquel que brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente. En este principio, ¿no?, se refiere a que los empleados o los servidores públicos asumen por este principio un mandato de medios y un mandato de fines. ¿Y por qué se califica así? El mandato de medios es capacitarse permanentemente en su actividad profesional y las tareas a su cargo de manera de construir con sus conocimientos, habilidades, creatividad, innovación, la calidad que se requiere en el servicio público. Es decir, ahí la importancia de que los servidores debemos estar capacitándonos constantemente, ¿no? De ahí la importancia de seguir programas de capacitación en herramientas modernas de gestión, uso de herramientas de calidad, emplear incentivos para asumir la generación de indicadores de gestión y evaluaciones de metas y resultados. ¿Y por qué es un mandato de fines? Porque se va a brindar calidad en los servicios que brindan sus clientes o clientas internos o externos que vienen a ser los administrados. Cuando un servidor está bien capacitado, tiene a la mano capacitaciones constantes en tema de modernización o temas que tengan que ver propiamente con la entidad, ¿qué es lo que va a ofrecer? Va a ofrecer un buen servicio a la ciudadanía, ¿no?, acorde con las actividades que ésta realiza. ¿Cómo evidenciamos la forma de alcanzar calidad y eficiencia por parte de las entidades? Por ejemplo, si implantamos programas de racionalización, si la transparencia y la responsabilidad pública, la rendición de cuentas, si mejoramos los niveles de satisfacción ciudadana, si actualizamos el portal de información a la ciudadanía de manera amigable. Pero este principio, ¿cuándo es transgredido? Por ejemplo, una persona que ocupa un puesto en la administración pública incumple injustificadamente con los plazos en la tramitación de expedientes administrativos. No da respuesta o lo hace de manera parcial a las solicitudes de acceso a la información pública. Cuando hace mal uso de los recursos del Estado, al ubicar, por ejemplo, a una persona en un puesto en el cual no cuenta con el perfil adecuado y los conocimientos adecuados para realizar tal fin. O de repente, si destina horas correspondientes al horario de trabajo y lo utiliza para temas personales, ¿no? Entonces, no está informando adecuadamente a la ciudadanía. Por el principio de idoneidad, está entendida como una actitud legal y moral. Es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. Se debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de las funciones. En este principio, las políticas de recursos humanos de acceso, permanencia, progresión, mejoras en las compensaciones y de movilidad se basan en una apreciación objetiva de la actitud. La actitud, el desempeño, la capacidad y en general la evaluación del mérito en la función que desempeña un o una empleada pública. Quienes participan durante estos procesos técnicos en calidad de órganos directivos, consultivos, ejecutivos o de control interno que realice y que está a cargo de la propia entidad, deben atender a comprobar el mérito que quienes postulan o del personal para adoptar las decisiones correspondientes. ¿Qué se recomienda para que las entidades puedan adoptar las siguientes medidas acorde con el principio de idoneidad? Por ejemplo, ¿no?, el de establecer perfiles idóneos a la función a desarrollar para la contratación de personal de confianza, para la contratación y nombramiento en general, con el fin de evitar el direccionamiento de perfiles de puestos
y la aprobación de requisitos inadecuados al cargo que se pretende cubrir o ocupar. También se tiene que cumplir estrictamente con los principios de igualdad y no discriminación en la determinación de los perfiles de puestos o en el proceso de selección de postulantes. Prohibir expresamente que personas sin vínculo contractual o laboral realicen funciones aunque el procedimiento se encuentre en trámite. Por el principio de veracidad se expresa la autenticidad de las relaciones funcionales de quienes integran la institución con la ciudadanía y contribuye al esclarecimiento de los hechos. Bueno, aquí en este principio las expresiones, declaraciones, afirmaciones y documentos que genera un empleado público deben ser veraces. En realidad es responsabilidad confirmar la certeza de los hechos que afirma y asegurarse de la posibilidad de cumplir con los ofrecimientos que realiza antes de efectuar declaraciones, afirmaciones, firmar, por ejemplo, documentos, emitir comunicados a la ciudadanía y quienes integran a la institución. Ahora, teniendo en consideración la forma más recurrente de vulneración a este principio de veracidad en la administración pública, resulta necesario enfatizar el cumplimiento de este principio. Por ejemplo, miren, en estos supuestos, las declaraciones públicas sobre el trabajo que realizan, las explicaciones a las personas administradas sobre el estado del procedimiento o la ubicación del expediente, en las certificaciones que se emiten, en la información en las hojas de vida, en el currículum, las declaraciones de vida, de bienes y de rentas, facturas y comprobantes que son presentadas en las rendiciones de cuentas. Declaraciones juradas que declaramos cuando tenemos que justificar gastos y viáticos, en entregar información o documentos a través del acceso a la información pública. Entonces, toda esa documentación, el servidor tiene que actuar bajo ese principio de veracidad, ¿no? Cumpliendo fielmente con esos requisitos. Acá está. Principio de lealtad y obediencia. Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada quien lo que es debido, actuando con equidad en sus relaciones interpersonales dentro del Estado y con la ciudadanía en general. Bueno, por este principio, en realidad, la estructura interna de todas las entidades constituye una organización piramidal y jerárquica, en los que los superiores ordenan y los inferiores carecen, frente a aquellos de autonomía alguna. Se debe de implementar la orden o un mandato de instrucción recibida. Es por ello que los superiores jerárquicos poseen respecto de los ubicados por debajo, por ejemplo, en la estructura, la capacidad para poder darles órdenes, imponiéndoles una conducta específica en relación con un asunto o conjunto de asuntos concretos de su competencia. Nuestros jefes directos en la tramitación de repente de documentación interna de la entidad o para poder atender a los administrados. Estamos bajo un parámetro jerárquico de cumplimiento de órdenes, no de abuso de derechos, sino de cumplimiento de órdenes. Esta potestad de mando es jurídica, técnica, pero no debe ser arbitraria ni tampoco autoritaria. Ahora bien, dentro del Estado de Derecho, este deber de obediencia no puede entrar en conflicto con valores éticos del servicio como respeto y la lealtad al Estado de Derecho, por lo que no puede ser ejercido de manera indiferente respecto a los valores que la orden recibida implica, ¿no? De lo contrario, la obediencia jerárquica sería un instrumento valioso para regímenes autoritarios. Entonces, si vamos a permitir el tema del abuso de autoridad o que, digamos que los superiores jerárquicos hagan uso abusivo de este poder, entonces no estaríamos en un principio de lealtad y obediencia y de servicio a la ciudadanía. Finalmente, este principio de lealtad y obediencia implica actuar con solidaridad hacia todo el personal de la institución, ¿no? Eso va a ser entendido como, por ejemplo, la colaboración y predisposición para apoyarse mutuamente en el desarrollo de las funciones, atender sus pedidos como personal interno. No es fundamento para practicar un mal espíritu de cuerpo para silenciar prácticas indebidas del personal, ojo, o incumplimiento de gestión, o de repente de un maltrato
al público usuario o a los administrados. Principio de justicia y equidad, y ese es el 7º principio que está desarrollado en el Código de Ética, y señala, ¿no? Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todo el personal de la institución, cumpliendo las órdenes que le imparta la autoridad competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo. Salvo los supuestos de arbitrariedad, manifiesta la que debe poner conocimiento. Ahora, en esto, los valores de la justicia y equidad tienen particular relevancia en las actividades de diseño de políticas, en la preparación de planes o en la ejecución de evaluaciones. Dichos valores deben ser impresos en las actuaciones de empleados y empleadas frente a los administrados o el público usuario de los servicios que la entidad atiende. Por la equidad, la gestión promueve la igualdad de todas las personas en el acceso a las oportunidades y a los beneficios que derivan de la prestación de los servicios públicos y de la actividad pública en general, así como se valoran las situaciones particulares de las personas administradas, como por ejemplo los agravantes y atenuantes existentes en el caso concreto para aplicar una sanción o una medida limitativa de derechos. En aplicación a este principio de justicia y equidad, se deberá cumplir, por ejemplo, ¿no? Lo que debemos observar los servidores, cumplir con el horario de trabajo establecido por la entidad, actuando con permanente disposición de servicio en el cumplimiento de nuestras funciones, atender a las personas sin ningún tipo de discriminación de ninguna índole. Cuando corresponda definir la contratación o ascenso de un personal, se debe de priorizar la idoneidad y capacidad de las personas al cargo, ¿no? Cumpliendo con el perfil que se debe sostener para poder cumplir esa meta o esa función. En los programas sociales deberán incluir a personas beneficiarias que cumplan con los requisitos establecidos por ley para ser considerados como tales, ¿no? A veces hemos tenido casos en los cuales no son beneficiarios en realidad las personas que están necesitando, sino que están como beneficiarios personas que de repente gozan de una mejor economía o una posición económica. Y finalmente tenemos el principio de lealtad al Estado de Derecho. El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto es causal de cese inmediato de la función pública. Efectivamente, con este principio específico, se propende de que en cada caso de establecerse en el futuro un régimen de facto, quienes ocupan posiciones de confianza no deberían encubrir dicho régimen, dándole estabilidad a ese régimen usurpador y a su turno, ¿qué corresponde? Que las personas que sean convocadas para reemplazar dichas posiciones declinen la invitación con el mismo objetivo. Atendiendo a dicha finalidad, la comprensión de funcionaria o funcionario de confianza alcanza al funcionario o designación o remoción irregular. Por ejemplo, los titulares, los adjuntos, a los que son libres de libre designación, de remoción, personal directivo y servidores y servidoras de confianza. Para ello, la norma establece una cláusula final. En ese sentido, una vez retornado al Estado de Derecho, quienes sirvieron al régimen de facto serán objeto de cese automático de la función pública. En ese sentido, tenemos ya desarrollado, ¿no?, en el Código Ética los 8 principios que debemos observar todos los funcionarios. Vamos a iniciar ahora con el tema de los deberes de la función pública. Pero antes de continuar con el desarrollo de cada uno de los deberes, quiero invitar al doctor Renzo Ramírez nuevamente para que pueda desarrollar de repente con mayor amplitud el principio de neutralidad y de transparencia. Doctor Renzo. Sí, un momentito, por favor. A ver, sobre ese principio de neutralidad y transparencia, quería comentarles que no tengo la fecha exacta, pero la semana pasada o inicios de la antepasada,
se remitió un memorándum múltiple, ¿okay?, a FISAL como a las GMRs y a todas las oficinas del CIS. ¿Con qué finalidad? Lo que sucede es que tenemos una directiva, ¿okay?, respecto al tema de neutralidad y transparencia en época de procesos electorales. ¿Okay? Este documento fue solicitado o sugerido por la Defensoría del Pueblo al MINSA, ¿ok? Y el MINSA hizo una directiva y sugirió que el CIS tenga otra directiva interna para ello, ¿ok? Esta directiva de neutralidad y transparencia de funcionarios públicos durante el proceso electoral 2021. Esta fue aprobada mediante jefatura 008-2021 CIS, ¿ok?, que aprueba la directiva administrativa sobre neutralidad y transparencia en el seguro integral de salud durante los procesos electorales. Esta directiva es de cumplimiento obligatorio para los servidores civiles de la institución y sus órganos desconcentrados, ¿no?, como lo es FISAL. Esta directiva tiene como objetivo el establecer disposiciones generales de obligatorio cumplimiento para la transparencia y neutralidad en el ejercicio de las funciones de los servidores civiles del CIS, en el marco de los procesos electorales para garantizar la conducta transparente y neutral, con la finalidad de evitar que los recursos públicos sean utilizados a favor o en contra de los candidatos y organizaciones políticas durante los procesos electorales. Entiendo que les ha debido llegar a cada uno de ustedes esta directiva. Si por A o B no les ha llegado, yo les sugiero que la busquen, como digo, en la resolución jefatural 008-2021 CIS, ¿ok? Porque es muy importante conocer esto. Esta directiva principalmente indica las prohibiciones que debe tener todo funcionario público en época de elecciones, ¿no? Como por ejemplo, no brindar pues, la infraestructura del FISAL en su caso, o los bienes del FISAL para ser utilizados para propaganda en pro o en contra de un candidato, ¿no? Así como los recursos, no sé, no hacer propaganda dentro de la institución respecto a temas de candidaturas, etcétera, ¿no? En el caso de que esto suceda, cualquier servidor tiene la obligación de denunciarlo. ¿Cómo lo denuncia? Tal cual se realiza una denuncia por acto de corrupción. Tiene el mismo procedimiento, tal cual. Si quiere puede ser anónima, puede ser con un principio de reserva o puede dar su nombre. Asimismo, puede solicitar protección también el denunciante de estos hechos en relación a posibles represalias. ¿Ok? Eso es lo que le quería comentar de manera sucinta. Igual si alguien tiene alguna pregunta al respecto de esta directiva, encantado de poder resolver su consulta. Parece que no hay, entonces Milagros, prosíguenos. Ok. Bien, entonces, para poder continuar con la parte todavía normativa del Código de Ética, tenemos los deberes, ¿no? El deber de neutralidad y transparencia que ya fue explicado por el doctor Renzo Ramírez. También tenemos el deber de discreción. En realidad, este Código de Ética se ajustan todas las conductas, ¿no?, a estos preceptos legales, ¿no?, que de repente es un poquito engorroso, por así decirlo, de poder entenderlo, pero sin embargo debe ser muy consecuente en poder adecuar nuestras conductas a ello. Por el deber de discreción, ¿cuál es la definición que tiene el Código de Ética por el deber de discreción? Señala, ¿no?, debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento, con motivo en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan, en virtud de las normas que regulan el acceso y la transparencia
de la información pública. ¿Qué implica este deber de discreción? Implica para quien trabaja en la administración pública la necesidad de conducirse con reserva y con prudencia de los hechos que conozca o la información que tiene de la entidad o por ejemplo, ¿no?, de terceras personas que conozca con motivo del ejercicio de la función encomendada, existiendo el principio constitucional de la transparencia y el criterio de la máxima divulgación, ¿no? Se asume a priori que toda la información que las entidades poseen es accesible y sujeta solamente a un sistema restringido de secciones con base legal clara. Es decir, toda la información que es tramitada por la entidad pública se supone que es de conocimiento o de acceso público. Sin embargo, hay ciertos tipos de informaciones que tienen el carácter de reservada, ¿no?, y que están establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Un claro ejemplo de vulneración a este deber de discreción es, por ejemplo, cuando se entregan copias o se revela a personas no autorizadas por un paciente el contenido de las historias clínicas. Se puede revelar, por ejemplo, información privilegiada que se otorgue a personas naturales o empresas una posición injustificadamente ventajosa en un mercado de valores, ¿no?, si es que lo vemos de manera mercantil. Difundir, por ejemplo, información sobre los materiales empleados en su construcción, equipamiento o medidas de seguridad de bases policiales o militares, si es que lo vemos desde otro ámbito, ¿no? O revelar todo tipo de información que pudiera afectar a la institución o a la entidad. Por el deber de ejercicio adecuado del cargo, el Código Ética señala que con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, quien labora en el sector público no debe de adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra sus colegas u otras personas. Un empleado o una empleada pública, como representantes de la autoridad estatal, ejercen el monopolio de la autoridad para el bien común. Para ello, se tiene la capacidad de mando sobre quienes se encuentran bajo sus liderazgos y las potestades de autotutela y ejecutoriedad sobre los derechos y patrimonios de la ciudadanía. El deber de poder ejercer adecuadamente el cargo, ¿qué implica? Que la cuota de poder atribuido corresponde ser ejercida para poder perseguir fines públicos ilícitos. No se puede obligar a un empleado a hacer lo que la norma no dispone, ni impedirlo a realizar lo que sí es su cometido legal. Del mismo modo, a personas particulares no puede obligárseles a hacer lo que no deseen dentro de su libertad, ni impedírselas de ejercer actividades lícitas. Otro ejemplo que se puede considerar como un ejercicio inadecuado del cargo es exigir aportes económicos, por ejemplo, ¿no?, a empresas proveedoras con el fin de apoyar la reelección de autoridades locales, regionales, o contratar como personal de la entidad en la que labora él o la funcionaria a personas que trabajen como empleadas en las casas o en sus empresas. Otro de los deberes a desarrollar es el uso adecuado de los bienes del Estado. Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir el empleo de los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados. En este caso, los bienes de dominio público y de dominio privado del Estado, así como los recursos que forman parte del patrimonio de las entidades de la administración pública o que se encuentra bajo su administración, están destinados para el cumplimiento de sus funciones. El empleado debe proceder conforme a ley al realizar los actos de administración, los actos de disposición, actos de adquisición o actos de supervisión. Es importante que las entidades públicas, en ese sentido, implementen acciones efectivas y adecuadas para cautelar el uso de los bienes y recursos públicos. Por ejemplo, ¿no?, efectuar inventarios oportunos y detallados y completos de los bienes que tiene la entidad. Aprobar
directivas para su adecuado uso, conservación, mantenimiento, en las que se prohíba, por ejemplo, entre otros supuestos, el uso privado de los mismos, el usar, por ejemplo, un vehículo oficial para llevar a la familia a pasear o ir de compras, y su abuso, derroche o aprovechamiento. ¿Cuáles son las prácticas más comunes que tenemos y que son incompatibles con ese deber ético? Por ejemplo, ¿no? Cuando se nos proporciona un teléfono y se hacen llamadas telefónicas desproporcionadas, ¿no? Por su número, costo, destino, pero son para temas personales, pero son servicios y equipos pagados por el Estado y sin embargo son utilizados para llamar a algún familiar o a una amistad que se realiza de manera cotidiana. Vender, por ejemplo, bienes que están destinados a ser distribuidos gratuitamente a la colectividad, por ejemplo, alimentos, frazadas, medicinas, entre otros. Usar para sí bienes del Estado o emplear sus equipos o infraestructura en provecho propio. Alquilar una infraestructura pública o equipos de la entidad, por ejemplo, ¿no? Los vehículos, los materiales, las computadoras o las impresoras, para actividades que no tienen autorización para poder realizarlo, porque son fines particulares que no se encuentran desarrollados dentro de la propia entidad. Y el emplear, y este conocido ejemplo, ¿no? El de emplear vehículos oficiales asignados para actividades oficiales en actividades personales. A ver. Acá estamos. Acá está. Cuando hablamos del tema de las prohibiciones éticas, hablamos de mantener intereses en conflicto, mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. Pero este principio, o esta prohibición, perdón, el ejercicio de esta función pública exige la delimitación clara entre los diversos fines que tiene una persona con un cargo público, los fines privados y los fines para la colectividad, ¿no? Que ayuda al interés público o busca el bien común. Toda aquella persona que trabaje en la administración pública debe distinguir y separar radicalmente los intereses personales de los intereses públicos a su cargo. Tiene que adoptar medidas a su alcance para prevenir o evitar la confusión real, aparente o potencial de sus intereses en el desempeño de su actividad. ¿Qué entendemos nosotros por un conflicto de intereses? El conflicto de interés es una situación o estado de cosas de riesgo razonable para el interés general, confiado a un servidor, que surge porque él o ella mantiene concurrentemente legítimos intereses personales de origen privado, sean esos familiares, amicales o económicos o sociales, que podrían generar un incentivo para poder favorecerlo o cuando menos podría afectar la objetividad del criterio para adoptar la decisión que le compete. ¿Existe solo una clase de interés de conflicto? ¿Una clase de conflicto de interés, perdón? No, existen varios tipos de conflictos de intereses. Por ejemplo, ¿no? Un antes, un durante y un después. Desde la perspectiva temporal, los conflictos pueden ser preexistentes a la función pública, concurrentes a esta o subsecuentes a la extinción de la función. Los conflictos preexistentes se refieren, por ejemplo, a los vínculos económicos de quien ingresa o postula el servicio tiene o ha tenido con anterioridad. Y los conflictos concurrentes son aquellos que se refieren a intereses privados que confluyen o convergen con la función pública que se ejerce simultáneamente. Por ejemplo, si un empleado público, ¿no?, lo une una relación de parentesco con cualquiera de las personas administradas o con sus representantes o autoridades, quienes administran el servicio en esa entidad en la cual labora. El de obtener ventajas indebidas. Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para terceras personas mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.
En ese caso, quienes se desempeñan en la función pública tienen como ingreso lícito el de la compensación económica y otros ingresos del presupuesto público, ¿no? Que le corresponde al cargo que está desempeñando. También tiene derecho a percibir otros ingresos de fuente privada en función de las actividades que se pueden desempeñar fuera del horario de trabajo y siempre que no sea incompatible con la función pública asignada. Por ejemplo, ¿no? El ingreso como docente en universidades o colegios privados, consultorías, rentas, entre otros. Lo que esta prohibición entraña es la obtención o procura de beneficios o ventajas indebidas no reconocidos por ley mediante el uso de su cargo, autoridad o apariencia de influencia. Por ejemplo, ¿no? Los beneficios, ¿no? Y los beneficios o ventajas pueden ser de cualquier provecho, utilidad, lucro, ganancia o regalos, ya sean esos en dinero, ya sean estos en especie, descuentos, propinas, préstamos, favores, no sé, un boleto de un espectáculo, viajes, entre otros. La relación entre los beneficios o ventajas obtenidos o procurados con el uso del cargo o autoridad o con la afluencia o apariencia de la misma. Acá está. Realizar actividades de proselitismo político. Hacer proselitismo político es una de las maneras de incumplir su deber de neutralidad política, es decir, de mantenerse al margen, ¿no? Realizando algunas actividades en el ejercicio de su función. Comprende, claro, que esta se realice durante el horario de trabajo o quizás cuando permanezcan, ¿no? En los locales institucionales o en las comisiones de servicios. Quizás también por medio de la utilización de los bienes de las entidades públicas destinadas a favorecer o perjudicar los intereses particulares de organizaciones políticas. ¿Qué acciones son incompatibles con esta prohibición ética? Por ejemplo, recolectar firmas en el centro de trabajo para una propuesta política. Hacer propaganda de partidos o movimientos políticos en el horario de trabajo, en el local de la institución o dejar que terceras personas ingresen para ello. Inducir a las personas beneficiarias de los servicios a su cargo o programas estatales la afiliación en algún partido o movimiento político, orientando su voto a ejercer presión con la finalidad de poder favorecerlo. Ceder infraestructuras o instalaciones públicas a partidos o movimientos políticos para que sean usadas en conferencias, en una actividad política, de propaganda electoral, entre otros. Y emplear los bienes públicos, los vehículos, los equipos, los útiles de escritorio, entre otros, para elaborar instrumentos de propaganda política o financiar con recursos públicos publicidad electoral o similar. El hacer mal uso de la información privilegiada. Participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información privilegiada de la entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo que desempeña. Ni debe permitir el uso impropio de dicha información para el beneficio de algún interés. Durante el desarrollo de las actividades administrativas, las entidades reciben de particulares y también generan información propia que por tener el carácter de secreta, de reservado o confidencial conforme a ley, o resultar privilegiada por su contenido relevante, debe ser administrada con discrecionalidad por la entidad. Esa información que el Código de Ética denomina como información privilegiada es el objeto que tiene la administración pública discreta por parte del personal, quienes deben de implementar controles internos específicos para restringir su difusión e identificar a quienes acceden a ella, ¿no? Colocando de repente mecanismos de seguridad para su almacenamiento y evitar una difusión o aprovechamiento por parte de los propios empleados o empleadas públicas. Y finalmente tenemos el de presionar, amenazar y o acosar. Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. Como una concreción del deber del ejercicio adecuado del cargo, quienes ejercen la función pública están prohibidos de ejercer presiones, amenazas
o acoso sexual contra otros servidores públicos o personal a su cargo, o inducirles a la realización de acciones dolosas. Una de las desviaciones a través de las cuales se actúa de manera incompatible con esta prohibición es el hostigamiento sexual típico o el chantaje sexual. ¿En qué consiste, no? Este consiste en la conducta físico o verbal reiterada de manera sexual o sexista, no deseada y realizada por una o más personas, que aprovechándose de cualquier otra situación ventajosa en contra de otras, quienes rechazan estas conductas, ¿no? Esta manifestación, conforme al ordenamiento nacional de nuestra Constitución, se presenta por medio de las siguientes conductas. Por ejemplo, ¿no? Los acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. El trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas, ¿no?, anteriormente. Las amenazas mediante las cuales se exige en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad. En ese sentido, los principios, deberes y prohibiciones éticos establecidos en el Código de Ética de la Función Pública constituyen los preceptos que deben de guiar el comportamiento adecuado de los servidores y servidoras del Estado, anteponiendo a toda conducta y decisión que realicen. Toda la administración del Estado debe estar al servicio de la ciudadanía, por lo que el espíritu del Código busca colocarlo en el centro de toda política pública, es decir, que todos los servidores tengamos nuestro código desde que iniciamos o desde que empezamos a trabajar para el Estado y que debemos de conocer siempre los principios, los deberes y las prohibiciones que tenemos como funcionarios en el ejercicio de nuestros cargos. La transgresión al código de ética se considera una infracción que genera una responsabilidad pasible de sanción, la cual no exime de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales que se encuentren establecidas en otras normas convexas, por ejemplo, el Código Civil y el Código Penal. Es por ello que en esta última parte del Código de Ética se desarrolla el tema de las infracciones. Y frente a una infracción al Código de Ética de la Función Pública, ¿a quiénes se aplica la respectiva sanción? Como se pregunta en este PPT, ¿no? El procedimiento administrativo disciplinario solo abarca a los servidores públicos, más no a los locadores de servicio, porque ellos no tienen la calidad de servidores públicos. En este momento no existe norma que pueda aplicarse para sancionar a los locadores de servicios que cometan infracciones al Código de Ética de la Función Pública, por lo que se recomienda, ¿no? En este caso, por ejemplo, es colocar cláusulas sobre conflictos de interés, entre otros, en los contratos de locación de servicio o términos de referencia u órdenes de servicio que se celebre, y denunciar al profesional ante el comité de ética de su colegio profesional. En ese sentido, se ha procedido a desarrollar todo lo señalado, el marco normativo descrito y prescrito en el Código de Ética de la Función Pública. Pasamos a este nuevo tema, que es de la declaración jurada de intereses, para lo cual, una vez más, voy a invitar al doctor Renzo Ramírez para que nos pueda explicar de manera sucinta y detallada sobre las declaraciones juradas de intereses. Milagros, hay un cuadrado en la presentación, unos cuadrados que no permiten ver todo el PPT. No, unos cuadrados de color plomo. Esos que están ahí, sí, están con el cursor. ¿Ahora sí? Ahora sí. Hay otro arriba. Ahí está. A ver. No. No sé cómo sacarlo. Ahí ya no, ahora ya. Ahora sí. No, ha aparecido otro. Ahora sí, ahora está. A ver. Creo que tienes que retroceder diapositivas más. Ya. Ahí. Ahora,
tema que yo voy a exponer ahora es un tema relativamente nuevo para la administración pública. Tiene un par de años de vigencia y es lo relativo a la declaración jurada de intereses, ¿no? ¿Qué es una declaración jurada? ¿Qué es una declaración jurada de intereses? ¿Qué es? Este es un documento, ¿ok?, de carácter público cuya presentación constituye un requisito indispensable para el ejercicio del cargo o función pública. Este documento tiene por finalidad el transparentar la información relevante de los sujetos obligados para la detección y prevención de conflictos de intereses como requisito indispensable para el cargo o la función pública. ¿Ok? ¿De dónde nace esto? Esto nace del decreto de urgencia 20/2019 y su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 091/2020 PCM. Como indicaba, tiene por objeto el dar a conocer a los decisores públicos y a la ciudadanía las relaciones de intereses, vínculos familiares, económicos, políticos, comerciales, profesionales e institucionales de los servidores que tengan capacidad de decisión o que administren recursos. ¿Ok? Adelante, por favor. Esta norma señala que las oficinas de integridad, lo que hagan sus veces, apoyan a la más alta autoridad administrativa para la identificación de los sujetos obligados. ¿Ok? ¿Quiénes son los sujetos obligados? Los sujetos obligados son las personas que tienen la obligación, como su nombre lo dice, de realizar la declaración jurada de intereses. ¿Quién dice o quién refiere o quién menciona quiénes son las personas que van a ser sujetos obligados? Eso lo indica el decreto de urgencia 20/2019. Ahí se indica quiénes son. Por ejemplo, el presidente de la República, todos los congresistas, los viceministros, los alcaldes, los gobernadores, etcétera, ¿ok? Y después hay unas partes como que van bajando de rango, van bajando de nivel, y hay partes que le tocan, por ejemplo, a los titulares de las entidades, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? Adelante, Milagros. ¿Cuál es el contenido de la declaración jurada de intereses? Esta declaración tiene por contenido, tiene que los sujetos obligados plasmar la información respecto de las empresas en la que han laborado los últimos 5 años. ¿Okay? Asimismo, información sobre representaciones, poderes o mandatos otorgados por personas naturales o jurídicas, públicos o privados. También si tienen participación en directorios, sus empleos, sus asesorías, sus consultorías o similares, como digo, de los últimos 5 años. La participación en organizaciones privadas, tales como organizaciones políticas, asociaciones, cooperativas, gremios y organismos no gubernamentales. Toda esa información debe ser colocada en la declaración jurada de intereses. También si han participado o participan en comités de selección de legislación pública, también las personas que integran su grupo familiar, padre, madre, suegro, cónyuge, conviviente, hermanos y hermanas, hijos también. En el caso de hijos, cuando son menores de edad, solamente se indica, pero por defecto la misma declaración no refiere a los nombres ni apellidos, solamente se refiere a hijos nada más. Ok, a ver. Anterior, por favor, anterior. Información, a ver, correspondiente a aquella. Ya, sigue. Adelante. ¿Cómo debo presentar la declaración jurada de intereses? Esta se presenta mediante una plataforma, que como su nombre lo dice, se llama la plataforma de declaración jurada de intereses. ¿Okay? Esta plataforma es manejada por la PCM, por la Secretaría de Integridad Pública de la PCM. Esta declaración se puede realizar de 2 modalidades: a través del DNI electrónico o con el certificado de persona jurídica. Ambos
Y las instrucciones para ello se pueden observar en la plataforma de declaración jurada de intereses. ¿Okay? Ahí están los pasos. Muchas veces hemos tenido comentarios o observaciones respecto de cuando quieren hacer la declaración jurada de intereses con el DNI, siempre, o sea, y debe ser con el DNI electrónico, el que tiene chip, ¿ok? Y siempre que le den a una persona su DNI electrónico, le otorgan una clave de 6 dígitos, ¿ok? Esos 6 dígitos son indispensables para poder hacer su declaración jurada. Si no, no la van a poder hacer. Si cuentan con el DNI, pero no cuentan con la clave de 6 dígitos, no la van a poder hacer. ¿Ok? Eso es un punto que siempre tenemos problemas, porque dicen que no me la han dado, la renieguen. Siempre la dan. Posiblemente nos hayamos olvidado, así, ¿no? Pero siempre la dan. Y si no contamos con esa clave, no vamos a poder realizar la declaración jurada de intereses. ¿Ok? ¿En qué momento se presentan? Tienen 3 momentos. Al inicio, de actualización y de cese. Al inicio es cuando uno obtiene el cargo, ¿ok? Dentro de los 15 días hábiles, ¿ok? De haber sido nombrado o designado o contratado, o similares en el cargo, dentro de los 15 días hábiles. ¿Ok? De actualización es pasado un año en el cargo, pasado 12 meses en el cargo, tiene 15 días posteriores para poder realizar la actualización de la declaración jurada de intereses. Pasado un año en el mismo cargo. ¿Ok? Y también, como tal como indica la norma, es pasado un año o en caso de que produzca un hecho relevante. Por ejemplo, ¿qué es hecho relevante? Si yo yo trabajo en el CIS, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en el CIS como asesor de jefatura adjunta, ¿ok? Y si he hecho mi declaración jurada hoy día, y de acá a 2 meses, digamos que a mi esposa la nombran directora de la DIVIS Este. Ahí, por ejemplo, ese es un hecho relevante. Es un hecho relevante que yo tengo que actualizar en mi declaración jurada. ¿Ok? Después, para dar un ejemplo. Y también de cese. ¿Ok? De cese es al momento de extinguirse el vínculo laboral o contractual, y esta declaración jurada es requisito para la entrega de cargo. ¿Ok? Tal cual hay que entregar los bienes, ¿ok? Tal cual también hay que entregar el documento de cese para la entrega de cargo. Adelante, Milagros. Seguimiento. La Oficina de Integridad Institucional debe hacer seguimiento al cumplimiento de esto. Es decir, una de nuestras funciones también es el poder hacer seguimiento a qué personas han hecho su declaración jurada de inicio, de actualización, de cese. Asimismo, al ver si la han hecho, las personas que la han realizado ya, a ver si la han realizado bien. Por ejemplo, muchas veces he observado que colocan a cónyuges que son menores de edad. Lo que no tiene nada raro, lo que no tiene nada de malo, ¿no? Pero sí es algo que llama la atención, ¿no? Y al haber hecho la consulta con el funcionario, el servidor, preguntarle si su cónyuge es una persona menor de edad, me dicen que no es menor de edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos son errores recurrentes, ¿no? El colocar a una cónyuge como una menor de edad, que no tiene nada, no es nada prohibido, pero es algo raro, ¿no? También otra cosa recurrente es que no consideran los últimos 5 años, sino consideran solamente su último trabajo. ¿Ok? Y hay que colocar los 5 últimos años, el trabajo que han realizado los últimos 5 años, sea en la institución que sea, privada o pública. Pero tienen que señalarla ahí. ¿Ok? Y esta declaración jurada de intereses puede ser revisada por cualquier persona en el portal de transparencia estándar. Ustedes como FISAL tienen un portal de transparencia estándar, así como tienen todas las entidades públicas, ¿okay? Y ahí cualquier persona puede entrar y ver qué funcionario es el funcionario X, dónde ha trabajado, sus padres, quién es su madre, quién es su cónyuge, ¿okay?
a efectos de poder ver si por ahí hay algún conflicto de intereses, ¿no? Porque finalmente esa es la idea. Primero, la publicidad, y segundo, que cualquier persona puede entrar a ver si es que tiene alguna duda o objeción con un funcionario público o servidor que está elaborando. Adelante, Milagros. La revisión, como dije, consiste en corroborar la lista de sujetos obligados que esté definida, ¿ok? Y que hayan establecida en el decreto de urgencia y su reglamento. Verificar que la lista de sujetos obligados esté completa y si requiere alguna rectificación, comunicarla. ¿Ok? En caso de duda que tengamos nosotros también como Oficina de Integridad, podemos tener alguna duda o alguna consulta o alguna inquietud que posiblemente lo puedan hacer los propios sujetos obligados. En caso de que la Oficina de Integridad no pueda dar la respuesta, nosotros escalamos esa consulta a la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, que es para nosotros el rector en el tema de integridad. Adelante. Infracciones administrativas. Este es un tema bien delicado. Y en el tema de FISAL, más aún. Lo que sucede, y vamos a ver más adelante, es que el no cumplir con las declaraciones juradas de interés, el no realizarlas, es una infracción, constituye una infracción que puede ser grave o muy grave. Y nosotros como Oficina de Integridad tenemos la obligación de comunicar esto a la Secretaría de Integridad, perdón, tanto a la Secretaría de Integridad Pública como a la Secretaría Técnica, para que realice la precalificación y de corresponder la sanción administrativa. ¿Ok? ¿Qué sucede? Si cualquiera de ustedes entra al portal de transparencia del FISAL y observa el clic, y le da clic al icono de declaración de intereses, se van a dar cuenta que más de la mitad no ha cumplido con realizar su declaración jurada de intereses. Y está incurriendo en falta administrativa. Nosotros, como Oficina de Integridad, estamos alargando un poco la figura, estamos haciendo lo posible por no llegar y cumplir con nuestra función, por decirlo así, en estricto, de comunicar a la Secretaría Técnica quiénes son las personas que están en falta, pero ya va a llegar el momento en que tenemos que hacerlo. Muchos van a poder decir, no, que recién me entero, no, que no he tenido tiempo, no, que la pandemia, pero esto está desde si no me equivoco, de febrero 2020. Enero-febrero 2020, en el cual, en coordinación con Jesús, se subieron a los sujetos obligados. ¿Okay? O sea, yo les digo, no va a haber mucha justificación, porque como le digo, si hay personas que están ahí desde febrero o enero del 2020 y a la fecha no han terminado de concluir el realizar su declaración jurada, no va a haber algo que lo pueda justificar el hecho. Por eso yo les sugiero, por favor, que a la brevedad posible realicen su declaración jurada de intereses para que no puedan tener problemas después de posibles sanciones. ¿Ok? Adelante. Ok, para Milagros va a seguir con el tema de delito de corrupción. Si no hay ninguna, salvo que haya alguna pregunta o una consulta sobre declaración jurada de intereses. Buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. Justo Sí. el año pasado quería realizar mi declaración jurada, pero pedían el DNI electrónico tenía. Yo tenía el DNI electrónico, todo, pero el PIN, ese PIN, bendito PIN que hay para activarlo, para que funcione el aplicativo, no tenía. Entonces justo saqué mi cita para actualizarlo y ocurrió la pandemia, cerraron todo y hasta ahora no funciona la RENIEC. Entonces, ¿cómo se realizaría en estos casos? Varios quedamos así, casi la mitad de FISAL. Entiendo que sí, pero también hay que tener en consideración que, salvo que lo hayan hecho, si lo hayan hecho en febrero, marzo o abril del 2020, no creo que hasta la fecha no hayan podido hacerlo. Si lo han hecho recién, seguro van a tener ese problema, ¿no?
pero no le queda más que esperar. O sea, no, ya es un tema que ya escapa a nosotros. Más aún, en el momento de la pandemia en sí, el año pasado, ¿ok? Se gestionó una lista de los trabajadores de FISAL para que en coordinación con la RENIEC se les pueda otorgar su DNI electrónico, porque en ese tiempo la RENIEC no estaba emitiendo los DNI electrónicos, pero si es una gestión con la Secretaría Técnica, Secretaría de Integridad Pública de la BCM, y mediante ellos es una gestión a la RENIEC, para que toda la persona que no tiene DNI electrónico pueda gestionarlo o pueda gestionar la clave también. ¿Okay? En el caso que no lo tengas ahorita, no queda más que esperar y que te limitan. Cuesta 6 soles, hasta donde yo sé, cuesta 6 soles 60. ¿Okay? Hay que pagar en el pagalo.p o en el Banco de la Nación. ¿Okay? Vas a la RENIEC y te lo emiten al instante. O sea, la persona que va, se lo remiten al instante. Es un trámite que no demora más de 5 minutos. Seguro el problema va a ser la cola, si es que hay cola. No, pero el trámite en sí no demora más de 5 minutos. Si no hay alguna otra consulta, Milagros, prosigue, por favor. Bueno, ya para terminar esta parte de la exposición, tenemos los delitos de corrupción de funcionarios. En este caso, la descripción del tema de la corrupción. ¿Cuál es la configuración actual del sistema de justicia en nuestro país? En la actualidad, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las Procuradurías Públicas especializadas son parte importante dentro del sistema de justicia en materia de delitos de corrupción. El sistema, ¿cómo ven las personas o cómo ven los servidores de la ciudadanía al tema de la corrupción? Esta está considerada como un mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, ya sea económico, no económico, o ventaja directa o indirecta por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. La corrupción es considerada como el abuso del poder encargado para satisfacer intereses particulares. Puede ser clasificada, por ejemplo, en grande, mediana y pequeña, dependiendo de los montos de dineros perdidos y del sector donde esa se está produciendo. Al respecto, instrumentos internacionales, como por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o la Convención Interamericana contra la Corrupción, contemplan la importancia y la urgencia de establecer mecanismos al interior del Estado para prevenir, investigar y sancionar delitos de corrupción, ¿no? Ello debido al impacto económico y global que genera ese mal. Actualmente, la percepción es negativa de la sociedad sobre la corrupción, ¿no? Y esa percepción es muy alta. Según información recabada, por ejemplo, del INEI, la corrupción supera la delincuencia como una preocupación para la ciudadanía, considerándose como el principal problema que tiene el país. A la par, otras instituciones también elaboran diagnósticos sobre la percepción o incidencia de la corrupción en la actualidad. Por ejemplo, tenemos la intervención de la Defensoría del Pueblo, Transparencia Internacional, Proética, entre otros. Dichos estudios coinciden con lo que señala el INEI en afirmar que la corrupción tiene una alta percepción ciudadana en el país. ¿Cuáles son los principales delitos cometidos por servidores o funcionarios públicos? Vamos a desarrollar solo algunos delitos. Todos estos se encuentran enmarcados en el Código Penal. Por ejemplo, tenemos el delito de concusión, el que abusando de su cargo obliga o induce a otra persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o beneficio patrimonial. Esto se encuentra enmarcado en el artículo 382 del Código de Penal.
Por ejemplo, ¿no? El subgerente de fiscalización de una municipalidad, al percatarse que el propietario de una tienda de abarrotes no cumple con las condiciones mínimas de higiene y salubridad, lo obliga a entregarle la suma de 1.500 soles a fin de no comunicar al área competente para que proceda al cierre de su local. En el tema de colusión, este tipo penal está previsto en el artículo 384 del Código Penal y busca proteger la asignación eficiente de recursos públicos en las operaciones económicas que el Estado realiza. La norma va a sancionar al funcionario o servidor público que directa o indirectamente concerta con un particular interesado para obtener un fin ilícito dirigido a defraudar el Estado y realizado en el marco de cualquier tipo de operación, contrato administrativo o civil que tenga naturaleza económica con participación estatal, es decir, con la participación del Estado. Por ejemplo, ¿no? El director regional de salud, quien preside el comité de selección para la contratación de una empresa que brinde servicios de impresión para un hospital regional, entrega la buena pro del proceso de selección a la imprenta Bonilla Miraflores, previo acuerdo entre él y el representante legal de la citada empresa. Por el tema de peculado, bueno, en el artículo 387 y 388 del Código Penal, nos prescribe acerca del peculado doloso y culposo y el peculado de uso. El artículo 387 del Código Penal regula ese delito, el cual busca evitar el abuso de poder de los funcionarios o servidores públicos al quebrantar sus deberes de probidad y lealtad, así como proteger el deber de no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública. Las conductas sancionadas acá son, por ejemplo, ¿no? La apropiación que se configura cuando el funcionario hace suyo los caudales o efectos estatales conferidos por razón de su cargo, los aleja de la esfera pública y los coloca de manera definitiva en una situación de disposición personal como si fueran propios. Y la utilización que se configura como cuando el funcionario se aprovecha de las bondades que le ofrece el bien a su cargo sin el propósito final de apoderarse para sí o para un tercero. Ello implica que haya una previa separación del bien de la esfera pública y un uso privado temporal. Una modalidad de este tipo penal es el peculado culposo, el cual se configura cuando el funcionario o servidor público no toma las medidas adecuadas para evitar la sustracción del bien por parte de otra persona. La sustracción del bien se entiende como el alejamiento del bien de la esfera pública, situación en la cual el tercero se aprovecha de la imprudencia del funcionario. Así, por ejemplo, ¿no? El asistente administrativo de la oficina de tesorería de una entidad utiliza dinero de la caja chica para realizar consumos en restaurantes y compras en establecimientos comerciales con su familia. ¿Sí? La utilización del dinero del Estado para fines particulares, que más o menos tiene una relación con el tema de malversación de fondos. El delito de malversación de fondos está regulado en el artículo 389 del Código Penal. No, protege la ejecución debida del gasto y el empleo de bienes y dinero público, bajo una organización racional y ordenada de los recursos. Este tipo penal sanciona dar el dinero o a los bienes públicos un destino distinto al establecido previamente en las normas administrativas, claro está. En otras palabras, se sanciona al funcionario o servidor público que invierte el dinero o bienes públicos que administra en actividades estatales diferentes a las que se encuentran establecidas. Cabe indicar que esta sanción se va a agravar cuando el dinero o bienes públicos corresponde a programas de apoyo sociales. Por ejemplo, ¿no? Un alcalde provincial decide emplear el dinero destinado a la construcción de obras de saneamiento a la compra de implementos deportivos que serán entregados a las instituciones educativas de su provincia en el marco del proyecto de fortalecimiento del sector de educación, pero aprovechando esta situación, dispone que dichos implementos lleven consigo su fotografía y el lema de su agrupación. Por otro lado, tenemos el cohecho pasivo propio. El empleado público que acepte, reciba o solicita donativo, promesa o cualquier otra ventaja a cambio de realizar u omitir una conducta funcional, así también como consecuencia de haber faltado a ellas. Esto se encuentra enmarcado en el artículo 393
del Código Penal. En este sentido, los delitos del Código de Cohecho no solo están regulados en el 393, sino en el 393A, 394 hasta el 397 del Código Penal. Conforman un conjunto de ilícitos que se caracterizan por la compra-venta de la función pública, así como la bilateralidad o participación necesaria de actores en la comisión del delito. Para la comisión es importante, ¿no?, que concurran dos partes o actores. Uno es el funcionario o servidor público que acepta o solicita el pago por la venta de la función pública. Y dos, el particular que compre ese servicio o recibe el ofrecimiento de este primero. Por ejemplo, ¿no? Javier es el personal responsable de realizar la afiliación regular, quien se encuentra ubicado en el módulo de admisión del SIS de un establecimiento de salud, quien solicita a Juanita el pago de 30 soles para que sea considerada en el régimen subsidiado, a pesar de que cumplía con los requisitos que establecía la norma de la materia. Aún cumpliendo los requisitos, esta persona solicita un pago, ¿no?, a Juanita para poder afiliar. En el tema del tráfico de influencias, está regulado en el artículo 400 del Código Penal, ¿no? Y señala, ¿no?, invocar influencias reales o simuladas a fin de recibir, hacer dar o prometer para sí o para un tercero donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial administrativo. Un ciudadano que está incurso en un proceso penal por causar lesiones graves a una persona, al conducir y estrellar su vehículo en estado de ebriedad, recibe el ofrecimiento de un fiscal amigo del juez del proceso de interceder por él para que la sentencia sea benévola a cambio de una suma de dinero. Todos estos delitos que se han mencionado contra la administración pública se encuentran tipificadas en el título 18 del Código Penal y prohíben aquellos comportamientos que contravienen el correcto funcionamiento de la administración pública y socavan la legitimidad de las instituciones públicas, ¿no? Los principales delitos son los que ya se les ha mencionado hace un momento y todos estos se encuentran tipificados en el Código Penal, ¿no? Asimismo, se establecen las sanciones que tendrían cada uno de ellos, independientemente de las sanciones administrativas, civiles y penales en que puedan incurrir. Un dato importante que tenemos sobre las estadísticas del sistema de justicia en casos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, según la información del Sistema Nacional Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el periodo hasta el 2018, por ejemplo, en 33 distritos judiciales, dice, ¿no?, se procesaron judicialmente 8.720 casos por delitos de corrupción. Los delitos con mayor cantidad de procesos fueron en Lima Sur, en Lima Norte, Junín y en Ancash. Dentro de este periodo, ¿no?, comparativamente se registró una mayor cantidad de procesos, ¿no? Los distritos judiciales de Lima y Lima Sur fueron 2 de los 5 distritos con más casos de corrupción en el periodo citado. Asimismo, los 4 distritos judiciales con menos casos, salvo el Distrito Judicial de Lima Este y la Selva Central, que fueron creados en el 2018 aproximadamente, ¿no? Respectivamente, son los distritos judiciales de Ica y Cañete. Entonces, el tema de la corrupción y el tema de la corrupción en los funcionarios y por ende de manera general ha generado una alta desconfianza que tiene la población y los ciudadanos frente a las actuaciones que tenemos los servidores públicos, ¿no? Hasta esta parte de la exposición hemos concluido con los marcos normativos del Código de Ética de la Función Pública, de las declaraciones juradas de intereses y de algunos delitos que pueden ser cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Bueno, creo que hemos dado ya
fin a la exposición, a la capacitación. Espero que hayan podido entender. Lo que no hayan entendido, si me lo si desean, me preguntan ahorita, o a mí, a Milagros, o si no, tienen a la Oficina de Integridad para poder resolverles cualquier consulta respecto a esta capacitación o cualquier tema referido al tema de ética, integridad o corrupción. ¿Ok? De no haber ninguna consulta adicional, agradezco su atención, agradezco su asistencia, ¿ok? Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.